Este título surge de una anécdota que algunos asumen o señalan que es imposible de demostrar por la época. Se dice que Alejandro Magno, Alejandro el gran conquistador griego, que lo hizo de manera rápida, exageradamente rápida Alejandro, con apenas poco más de 30 años había logrado unificar un imperio formidable. Después de Alejandro haber unido todas las ciudades griegas, después de haber conquistado toda el Asia Menor y tener un gran territorio, un vasto territorio en su imperio, él quiere seguir adelante porque tiene ansias de conquista. Cuando sigue hacia adelante, uno de sus generales le llama la atención y le dice a Alejandro que no podían seguir, no podemos seguir. A la que Alejandro le pregunta a su general, ¿y por qué no podemos seguir? Y la respuesta del general, dicen algunos que fue esta: porque aquí terminan los mapas. Aquí terminan los mapas. A lo que Alejandro, el gran Alejandro Magno, le contestó: los ejércitos mediocres se quedan dentro de los mapas. Los grandes ejércitos exploran más allá de ellos. Explorar fuera de los mapas. El gran desafío de los grandes conquistadores. El gran desafío de aquellos que nosotros hoy aplaudimos y le decimos gracias porque fueron más allá. Gracias porque se salieron del mapa. Gracias porque cruzaron los límites y nos enseñaron cosas. La Biblia nos presenta a gente como esta. Esas son las gentes que tú y yo admiramos. La gente que se quitó quizás la ropa de maestro y se puso la ropa de explorador y se fue más allá. Que miró un poco más lejos y se hizo preguntas y dijo, ¿qué habrá del otro lado? ¿Qué habrá en aquel lugar que no hemos pisado todavía? Un día Dios le dijo a Noé, por ejemplo, ¿recuerdas en el Antiguo Testamento? Noé, necesito que hagas un arca para salvar al mundo de un diluvio. Y la respuesta de Noé pudo haber sido, lo siento Dios, no podemos avanzar porque aquí terminan los mapas. Y Dios le dijo a Noé, no, tenés que fabricar el mapa. Es cierto que nunca ha llovido, pero va a llover. Es cierto que nunca has visto un barco, por eso hay que construirlo. Y Noé se ganó nuestra admiración porque exploró más allá de los mapas. Un día, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, el padre de la fe, ese Abraham que los cristianos admiramos, pero ese Abraham un día Dios le dijo, Abraham, vamos, sal de tu tierra y de tu parentela, sal del mapa que conoces, tenemos mucho que explorar. Y dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. No había un mapa trazado para Abraham. Abraham era un explorador de la vida, un explorador con Dios, que podía haberle dicho, no Señor, a lo desconocido no voy, porque lo conocido nos da seguridad, porque preferimos estar dentro del mapa que ya otro escribió, dentro de los límites que otros pusieron, porque sabemos lo que hay. Y cuando nosotros no tenemos la certeza absoluta de lo que hay, ir un poco más allá resulta intimidante. Por eso Dios le dijo a Abraham, vení Abraham, tengo algo que mostrarte. Mira las estrellas del cielo. ¿Las ves, Abraham? No las podés contar, ¿cierto? Bueno, así será tu descendencia. Atrévete a caminar conmigo. Atrévete a ir más allá del mapa. Atrévete a explorar y vamos a hacer cosas extraordinarias juntos. Podríamos citar muchos ejemplos de la Biblia, porque la Biblia es la historia de los exploradores, de los que se fueron más allá del mapa. Y si llegamos al Nuevo Testamento, tendríamos que quizás mencionar al apóstol Pablo, que Saulo, muy seguro de su mapa, muy seguro de lo conocido, muy seguro de por dónde tenía que andar, un día se encontró con Jesucristo y Jesús le dijo, Pablo, vamos, ahora tenemos mucho para hacer. Y Pablo muy bien podría haberle dicho, o Saulo en aquel momento, no Señor, no puedo seguir porque aquí terminan los mapas. Y Jesús le dijo a Saulo, pues esa es la idea, porque los que van conmigo son gente que se han atrevido a explorar más allá de los mapas. Y la grandeza de este hombre, tú y yo la conocemos porque exploró, porque salió, porque escribió, reescribió la historia, porque hizo nuevos caminos y se atrevió a hacerlo.
A la mayoría de ellos les costó muchísimo escribir nuevos caminos, trabajar en esa cartografía de la vida en la que salimos de nuestros límites ya aprendidos. Tiene riesgos profundos, riesgos como los tuvo Noé, como los tuvo Abraham, como los tuvo Moisés en el Antiguo Testamento, como lo tuvo Saulo de Tarso, como lo tuvieron los discípulos y como lo tuvo Jesús, que es en quien me quiero centrar un poquito más en esta mañana. Jesús fuera del mapa. Mira a Jesús llegar a nuestro mundo, bueno, como llegan todos los niños, de una mamá, que así nació Jesús, muy dentro del mapa, muy dentro de la forma. Claro, milagroso porque mamá no se había casado con papá, pero aún así estaba embarazada. Pero Dios viene y se introduce en el mapa de los seres humanos y camina por donde nosotros caminamos. Y así nace Jesús, en un lugar donde los niños nacían, de la manera tradicional en que todos nacían. Jesús dentro del mapa. Y unos días después, papá y mamá van al templo y dice la Biblia que llevan 2 tórtolas, 2 pequeñas palomas porque eran pobres. Las familias con más dinero llevaban animales más grandes, corderos para ofrecer. Pero papá y mamá de Jesús eran gente pobre y tenían para 2 palomas. Y el mapa preescrito en los días de Jesús decía que después de nacer el bebé, unos días después lo debían llevar al templo, ofrecer un sacrificio y agradecer a Dios. Así que Jesús está muy dentro del mapa, porque no hay nada malo en caminar por el mapa. No está mal en caminar por el mapa que otros escribieron, siempre y cuando aquello le aporte a la misión de la vida, a la misión de Jesús. Y Jesús lo hace, y lo hace bien. Y la niñez de Jesús es bastante oculta en la Biblia, no hay detalles. Evidentemente estuvo muy dentro de las costumbres de su tiempo, aunque no fue a las escuelas rabínicas, aunque su mamá fue su mejor maestra y la naturaleza y su Dios. Era un niño quizás bastante común, muy dentro del estilo de los niños del tiempo, pero Jesús creció y comienza a hacer cosas diferentes. Y eso comienza a llamar la atención de los demás, porque hay riesgo en salir del mapa, hay un riesgo, porque al resto no le gusta. A los cartógrafos de la vida que se encargaron de decir, tenés que respetar la regla porque así es, porque así siempre ha sido y porque así lo tenemos que hacer, les molesta cuando alguien comienza a cruzar. Y un día Jesús va con sus discípulos y era sábado. Y los discípulos tienen hambre, y Jesús también, y hay espigas. Y quizás alguien pudo haber dicho, ¿y si sacamos algunas espigas para comer porque hay hambre? Otro muy bien pudo haber dicho, pero no, aquí tenemos que parar porque aquí terminan los mapas. El mapa dice que es sábado, que no se toman espigas y que no podemos comer. Y Jesús se atreve a hacer algo arriesgado. Y le dijo a sus discípulos, vamos a agarrar espigas. Y cuando lo vieron, la gente que lo vio lo cuestionó, lo criticó, lo señaló, porque estaba saliendo de los límites, porque eso no se hace. ¿A qué judío sano, coherente, se le ocurre ir a retirar espigas? Pero ¿sabes qué? Tú y yo admiramos a Jesús porque lo hizo. Tú y yo admiramos a Jesús. Y no solo eso. Ahora Jesús ve a alguien enfermo y es sábado y hace un milagro y la gente en la sinagoga se enojó. Y Jesús les respondió, si ustedes lo hacen con un buey o con un asno en día de reposo, ¿por qué yo no lo voy a hacer con este hijo de Abraham? Y Jesús sigue haciendo cosas muy diferentes. Por ejemplo, Jesús fue a sentarse a comer en casa de un publicano, ladrón, cobrador de impuestos. ¡Qué mal, Jesús! ¡Qué mal! Alguien podía haberle dicho, no, maestro, no puedes ir a mezclarte, porque los verdaderos creyentes, hijos de Abraham, no se mezclan con pecadores, con publicanos, con prostitutas. No lo hacen, está muy mal. El mapa dice que hasta aquí llegamos. Pero Jesús vino del cielo con un sombrero de explorador y una hoja en blanco para escribir mapa, para hacer nuevos caminos. Y gracias a eso,
tú y yo hoy existimos, porque Él se atrevió a hacerlo. El asunto es que cuando Jesús comenzó a hacer eso, Jesús se volvió peligroso para el resto de la gente. Jesús era un personaje peligroso para la gente de sus días. Y bueno, por eso lo mataron. Por eso lo mataron. Porque se atrevió a ir más allá. Y la gente normalmente no quiere que tú vayas más allá. Quiere que te quedes en la zona visible, en la que no hay que arriesgar nada. Pero Jesús, un día, por ejemplo, le traen a una mujer que la sorprendieron cometiendo adulterio. Esto era demasiado grave. Y se la trajeron para ver qué Jesús hacía. Porque la ley de Moisés decía que esta mujer había que apedrearla. Y se lo trajeron y dice, este seguro que se va a equivocar. Porque él tiene esta tendencia rebelde. Él tiene esta tendencia a ir más allá. Y Jesús no le gustaba a los cartógrafos de sus días, a los que ya habían escrito los mapas para la gente, en la que aseguraban, así es como hay que hacer las cosas, y Jesús no se conformó. Y cuando le trajeron la mujer, hizo algo muy loco, la perdonó. Y no solo la perdonó, Jesús le dijo a los que la juzgaban, el que de ustedes sea perfecto, que le tire una piedra. Y nadie lo pudo hacer. Jesús estaba volviendo tan peligroso, que comenzaron a buscar la manera de matarlo. Un día, mira esta escena, y con esta quisiera que ampliemos un poquito más esta idea, porque me asusta el hecho de que nosotros perdamos en el proceso lo que nos ha traído hasta aquí. ¿Y sabe lo que nos trajo hasta aquí? El traje de explorar, de atrevernos a salir más allá de los mapas, de conquistar territorios que no habían sido conquistados. Esa es la historia de la Biblia. Esa es la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esa es la historia del cristianismo. ¿Qué pasa que cuando hoy alguien, cualquiera de nosotros, tu vecino, en tu iglesia, en tu trabajo, alguien intenta hacer algo diferente, el resto trata de decirle, no lo puedes hacer? ¿Por qué? Porque está mal. Porque tenemos que quedarnos en el mapa, porque más allá es peligroso. Jesús lo sabía y a Jesús lo mataron. Y la Biblia y la historia demuestra que quienes han intentado irse fuera del mapa, no siempre ha terminado la historia del todo bien para el conquistador. Pero gracias a los conquistadores hoy tenemos historia. Gracias a los conquistadores hoy tenemos una herencia. Alguien que se arriesgó a hacerlo. Mira, dice la Biblia que Jesús un día, capítulo 8 del Evangelio de Lucas, sale de Israel. Ya eso es mal. Porque el Mesías era para Israel, era para el pueblo judío, no era para los otros. Y Jesús, dice el versículo 26, que se va, navega a la tierra de los Gadarenos. Jesús, ¿qué vas a hacer a Gadara? Alguien podía llamarlo, cualquiera quizás de los de sus días, lo llama y le dice, hey maestro, no podemos ir allá. Y Jesús lo miraría y le diría, ¿y por qué no podemos ir? Y es muy probable que la respuesta sería como la de uno de los generales de Alejandro. Es que aquí terminan los mapas. Es que si tú eres el Mesías, tú viniste a hacer un trabajo para nosotros. ¿Por qué te vas allá? ¿Por qué te gusta tanto cruzar la línea? ¿Por qué esa actitud revolucionaria, Jesús? ¿Por qué no puede ser más normal, Jesús? O sea, normal como nosotros. Normal como nosotros que hacemos lo que hay que hacer. ¿Por qué eres así, Jesús? Y Jesús se sube con los discípulos a su barca y les va a dar una demostración tremenda de lo arriesgado que es cruzar los límites, salirse del mapa y escribir nuevas historias. Dice la Biblia que cuando llegan a Gadara, un par de personajes muy grotescos vienen al encuentro. Primero, están desnudos, ya eso era en contra de aquellos principios que todo buen judío representaría. Además de estar desnudos, tenían la piel con heridas, cadenas colgando en las manos. Y lo más raro, vivían
en sepulcros. Vos que has leído la Biblia, sabes que en el Antiguo Testamento había una ley muy específica acerca de no tocar cadáveres, porque tocar cadáveres hacía que quien lo tocara era inmundo. O sea, una manera muy inteligente de Dios para detener enfermedades que podían ser contagiosas. O sea, no toques un cadáver, te puedes contagiar. Así que desde el lado de Dios, de esa teocracia que lideraba Israel, Dios está poniendo leyes que habla de pureza e impureza para proteger a su pueblo. Bueno, ahora, estos endemoniados no es que solo tocaban cadáveres, es que vivían con los cadáveres. O sea, es el extremo de la locura, el extremo de ahí no llegues, el extremo de por ahí no pases, el extremo de que ese no es el lugar. ¿Qué hace Jesús ahí? ¿Qué hace Jesús en Gadara hablando con dos hombres desnudos, con cadenas en las manos, con heridas en el cuerpo, que viven con huesos, con cadáveres dentro de tumbas, de sepulcros? Eso es inimaginable. Nadie hubiese apoyado esta idea de Jesús. Pero Jesús dice que en la actitud de Jesús está muy alineada con la respuesta de Alejandro. Los grandes ejércitos exploran más allá de los mapas. Familia querida, atreverse a explorar más allá de los mapas, porque a veces solo vemos hombres desnudos con cadenas en las manos viviendo en un sepulcro y pensamos, allá no debería ir un cristiano que se respete. ¿Por qué? Porque te contaminas, porque hay que dar un buen ejemplo, porque ¿qué va a pensar la gente de ti, Jesús, si te ve reunida con gente como esa? Y Jesús no está pensando en eso, Jesús está cruzando, Jesús está haciendo nuevos mapas. Y le habla, y lo más raro, mira, para complicar la cosa más aún, en Gadara la gente se dedica a criar cerdos. O sea, parece que no hay una cosa buena en Gadara. La gente cría cerdos y no un par de cerditos, un hato de cerdos, una piara de cerdos allí. Todos cerca de pastando, donde está Jesús, dos hombres desnudos con la piel rasgada que viven en el sepulcro y para colmo llenos de demonios. Yo no sé a ti, pero a mí siempre me dijeron desde chico, no te juntes con aquella persona porque eres cristiano. No vayas a este lugar porque allí no está Dios. No. Y nosotros, gente que tenía mapas muy bien escritos y que esos mapas le ponían límites hasta a Dios. Hasta a Dios. Voy a decir algo que quizás es muy de mi época, pero recuerdo que decían, hijo, no puedes ir al cine porque los ángeles se quedan fuera. ¿Viste? Los ángeles se quedan fuera porque allí no está Dios. Y bueno, y yo siempre me preguntaba por qué desde pequeño. Tenía mucha curiosidad y porque me decían que dentro del cine, eso me decían en casa, que dentro del cine la gente tenía relaciones sexuales y todo eso. Yo no sé si me querían intimidar y que Dios no iba a estar allí adentro. Yo tenía tremenda curiosidad por saber qué pasaba dentro de un cine. Y un día entré y me di cuenta que pasaba lo mismo que pasaba todos los sábados por la noche en mi casa. La gente veía una película. Entonces, pero me decían, no vayas porque allí no está Dios, allí no entra Dios. ¿No te dijeron que hay ciertos lugares a los que Dios no entra? Pero yo leo la Biblia y que veo que Jesús para salvar a alguien se metió a Gadara, a un lugar donde la gente vive en tumbas con cadáveres y cría cerdos, y allí está Jesús puro. Jesús vino a este mundo contaminado y Jesús se metió acá porque nos quería rescatar. ¿De dónde sacamos la idea de que Jesús no entra a ciertos lugares porque son muy malos para Él? Jesús vino a este mundo que era malo para el universo y Él se metió aquí adentro para rescatarnos. Jesús se mete al cine para rescatar. Jesús se mete al lugar donde la gente se está inyectando heroína para rescatarlo. Jesús se mete a cualquier lugar para sacar a la gente. Y nosotros tendríamos que aprender a meternos a cualquier lugar para rescatar a la gente. No para participar, pero para rescatar a la gente, porque eso hizo Jesús. ¿De dónde sacamos la idea los cristianos? No vayas allá porque Jesús no está contigo. Hay que ir, hay que meterse porque Jesús nos enseñó a hacerlo.
Porque otros escriben los mapas y nos lo dan, el mapa muy hecho, y me dicen, mira, cuando llegues al final de ese mapa, ya no sigas. ¿Por qué? Porque allá no debes ir. Porque esto no lo debes hacer. Porque así no se hace. Porque nos tomó mucho tiempo escribir este mapa y bueno, ya lo tenemos terminado. ¿Quién dijo que alguien terminó el mapa y que todo lo que teníamos que descubrir ya está descubierto? ¿Por qué pensamos que ya todo está hecho? Ahora Jesús está en Gadara y nos va a demostrar que cuando alguien con el poder de Dios cruza límites, llega a Gadara, pueden suceder cosas extraordinarias que nosotros jamás pensamos que veríamos. Porque ahora Jesús mira a los dos endemoniados que nadie miraría. Porque los discípulos de Jesús salieron corriendo de la escena. Porque ellos estaban acostumbrados a vivir dentro de los mapas. No importa que las redes de Pedro estuviesen vacías. Él decía, yo soy pescador. Y Jesús le decía, no, Pedro, hay que pescar hombres, pero yo nunca pesqué hombres. Jesús, sal del mapa, Pedro, haz algo que no has hecho antes, explora conmigo, yo quiero enseñarte a explorar. Y el cristianismo se trata de eso. Los cristianos, la Biblia nos enseña a no ser personas que nos conformamos con lo que ya sabemos o con lo que ya tenemos. La Biblia nos enseña que los cristianos somos personas que vamos por más, que cruzamos fuera, salimos fuera del mapa, que exploramos y que descubrimos cosas que el resto quizás no las estaba descubriendo por miedo. Los cristianos no podemos ser los cobardes de este mundo, que no nos movemos porque ya no hay nada más que hacer. Solo estamos esperando a que Dios nos diga. Dios dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas, donde quiera, donde quieres, donde quiera. Y si vamos a cruzar los límites de Canaán, ¿qué dice? Bueno, vayan y exploren. ¿Recuerdas cuando vino con Moisés? Los espías fueron a explorar una tierra que no conocían y regresaron y dijeron, no podemos. Y Dios dijo, claro que podemos. El que cree que no pueda, que se quede en el desierto, pero sí podemos. Y cruzaron, salieron del mapa que ellos conocían, después de estar 40 años dando vuelta y conociendo en detalle el desierto. Este desierto, sabían dónde había agua, dónde no había, dónde estaban los malos, dónde estaban los buenos. Y un día Dios le dijo a Moisés, nos vamos al otro lado. Señor, pero no tenemos los mapas de allá. Nos vamos del otro lado. Porque allá es donde está la tierra que fluye leche y miel. Familia querida, la Biblia es la historia de la gente que ha estado dispuesta a salir del mapa, a explorar más allá con el poder de Dios. Y Jesús está ahora frente a dos endemoniados y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el demonio que está dentro le dice, yo soy Legión, ¿por qué me vienes a molestar? Uy, esto es muy interesante. ¿Por qué me vienes a molestar? Estaríamos mejor si tú no estuvieses acá. Familia querida, ¿sabes por qué? A veces nosotros no queremos ni molestar a los demonios de Gadara, pero tampoco queremos que nadie nos moleste a nosotros. Y como no queremos que nadie nos moleste, decimos, bueno, ustedes vivan felices en Gadara, yo voy a estar feliz acá en Galilea y así estamos bien todos. Y a veces creamos esos guetos espirituales en la iglesia y seguimos haciendo lo mismo por 100 años, por 200 años y intentar algo nuevo. No, ¿para qué buscarle las molestias a la gente? ¿Para qué incomodar a los... que no se incomoden los demonios de Gadara, pero que tampoco nos incomodemos nosotros. Estemos tranquilos, sigamos el mapa, hagamos lo que siempre hemos hecho. Y Jesús nos está demostrando en la Biblia, que hay que salir del mapa, que hay que ir más allá, que hay que conquistar nuevos terrenos, que hay que utilizar nuevos métodos. Dice Ellen White, Dios quiere que utilicemos nuevos métodos, que busquemos nuevas formas, que pensemos en cosas diferentes. Esa es una iglesia que se mueve, ese es un cristiano que se mueve, esa es una iglesia que explota en un lugar diferente. Y Jesús está frente a los endemoniados y le dice, y manda que los demonios se vayan a los cerdos. Bueno, ustedes a los cerdos. Y hay dos hombres libres en Gadara. Hay dos hombres libres en Gadara. Aquel día, dos hombres libres en Gadara, porque hubo un Jesús, que se atrevió a salir del mapa. Qué genial Jesús. Y ahora cuando ellos lo quieren seguir, Jesús le dice, no vengan conmigo. Vayan y cuéntenle a los demás lo que pasó aquí hoy. Qué espectacular que estos dos hombres fueron transformados por uno que se atrevió a ir más allá. Familia querida, si nosotros como cristianos renunciamos al sombrero de explorador, perdemos lo mejor que tenemos. Porque nosotros estamos aquí hoy gracias a que hubo un Jesús que salió del mapa. Gracias a que un grupo de discípulos
se atrevieron a explorar fuera del mapa. Les costó trabajo, mucho trabajo les costó. Les costó críticas, les costó angustia, les costó la vida a muchos. A muchos les costó la vida. Porque se pusieron a decir cosas que los cartógrafos de sus días decían, no, no está bien. Eso vas a echarnos a perder nuestra religión. Por eso mataron a Jesús. Por eso mataron a Pablo. Porque Pablo, que era judío, comenzó a predicarle a gentiles. Eso era muy loco. Y comenzó a decir que la circuncisión no valía nada. Eso era muy loco. Pablo, si seguís diciendo eso te van a matar. Tienes que decir lo que está en el mapa. Y Pablo dice, pero es que me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Si no lo digo, exploto. Porque soy explorador. Un día Jesús se encontró conmigo en el camino y me enseñó a hacer lo que Él hace. Porque eso es lo que hizo Noé, es lo que hizo Abraham, es lo que hizo Moisés, es lo que hicieron los patriarcas del Antiguo Testamento, es lo que hace Jesús en el Nuevo Testamento, es lo que hacen los discípulos de Jesús después que Jesús se va. ¿Por qué crees que persiguieron a los cristianos? ¿Por qué crees que los perseguían y los mataban? Porque salieron del mapa, porque comenzaron a hacer y decir cosas que se volvían peligrosas para los proteccionistas, para los que decían, no es necesario, mantengámonos acá, porque lo que conocemos nos hace sentir seguros, cómodos y estables, pero el cristianismo nunca fue eso. Y voy más, nosotros, que somos protestantes, ¿sabe por qué somos? ¿Sabe por qué hay una iglesia hoy cristiana? ¿Sabe por qué? Porque hubo un Martín Lutero que un día, revisando el mapa, dijo, voy a seguir. Y hubo gente que llamó a Lutero y le dijo, no podemos seguir. Y él dijo, ¿y por qué? Y bueno, porque aquí terminan los mapas. Y Lutero muy bien pudo haber dicho como Alejandro, los ejércitos mediocres se quedan dentro de los mapas. Los grandes exploran lo que hay fuera de ellos. Y salió a explorar. Y hubo una reforma porque hubo un explorador que siguió construyendo el mapa. Y llegamos al 1800, poco más, 1830 y tanto. ¿Y sabe cuál es la historia que tú y yo le contamos a los demás con mucho orgullo? Que hubo un granjero que se llamaba Guillermo Miller, que comenzó a leer su Biblia y una concordancia, y se rascó la cabeza, guiado por el Dios del cielo, y dijo, voy a seguir, voy a salir del mapa. Y se atrevió a salir. Y la gente se preocupó y lo criticó. ¿Cómo haces eso? Eso está mal. Pero tú y yo, si tú eres adventista, tú dices, Guillermo Miller es tu héroe, ¿sí o no? Fue el que lo hizo. Fracasó con su interpretación en 1844, pero tú dices, pero después vino una mujer llamada Ellen White, jovencita, que el Espíritu de Dios se le mostró. Y era metodista. ¿Tenía un mapa Ellen White, sí o no? Lo tenía. Lo tenía ella y su esposo y el capitán José Bate y todos aquellos pioneros que se sentaron, abrieron el mapa y dijeron, ¿y si exploramos fuera del mapa? Y alguien pudo haberles dicho, no lo hagas. ¿Por qué? Aquí terminan, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hemos crecido aquí todo el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no salimos fuera del mapa? Y los estaba guiando el Espíritu, los estaba guiando. Y se atrevieron. Y se atrevieron e impulsaron un movimiento que nos trajo hasta aquí. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos hijos de exploradores, pero de exploradores del tiempo, de exploradores de la Biblia, desde Noé, Moisés, Abraham, Jesús, los discípulos, la Reforma, los padres de esta iglesia. ¿Qué pasa si ahora nosotros, que somos hijos de esa herencia, decimos, sí, pero ya nosotros ya lo sabemos todo? Ya descubrimos todo lo que había que descubrir. Ya lo probamos todo, así que es hora de mantenernos en el mapa. ¿Quién? Si perdemos lo mejor que tenemos, que es ser este movimiento que explora, este movimiento que sigue mirando hacia adelante. Yo quiero tener actitud de explorador. Hay riesgo, claro que hay riesgo. Pero si tú tienes esa actitud de explorador en tu vida, si tú la tuvieras en tu familia,
Cuando la rutina te mató y dices, bueno, ya yo hice todo lo que tenía que hacer. Y tú dices, pero la Biblia me enseña que hay que ampliar el mapa, que hay que renovarse, que hay que ir a Gadara. Mi trabajo, yo probé, hice tanto, busqué, pero ya yo intenté, yo soy un fracaso, probé con aquel negocio y el otro ya no. Y si sigues haciéndolo, porque la Biblia nos enseña que hay mucho que explorar, que hay mucho que buscar. Inclusive el libro de Apocalipsis termina diciendo que el Dios en el que nosotros creemos hará cielo nuevo y tierra nueva. Dios va a seguir haciendo nuevas todas las cosas. Porque Dios es un Dios que quiere renovarte, renovarnos, cambiarnos en el tiempo. Oh, familia querida, esa actitud que nos ha identificado en el tiempo debiera seguir identificándonos hoy. Tener ese espíritu de explorador, de aquel que sale del mapa para conquistar, para ganar, para ser, del que cruza hasta Gadara. Y cuando alguien viene y te dice, mira, pero es que aquí terminan los mapas, tú le puedas mirar y decir, los grandes exploran lo que hay más allá de ellos. Están sucediendo cosas que no queríamos que sucedieran en nuestro mundo, y yo creo que esas cosas nos están obligando a salir del mapa. Te voy a poner un ejemplo que puede sonar hasta tonto. Hace un tiempo, antes que llegara este virus que nos ha paralizado a todos, en las iglesias era muy común escuchar desde aquí a la gente demonizando la tecnología, ¿o no? Que el Facebook era del diablo, que los jóvenes estaban ahí todo el día pegados, y tú llegabas a la iglesia, había unos carteles gigantes así de apague sus celulares. Parecía que había gente que, inclusive yo, esto la mirada me lo contó, yo recibí propuestas de personas, pongamos dos diáconos en la puerta con una canasta y que todo el mundo ponga su teléfono, porque es una falta de respeto estar adorando a Dios y que haya teléfonos y gente con Facebook. ¿Por qué? Bueno, porque el mapa dice que hasta aquí llegó. Pero como la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarían, y yo no sé si esa profecía o esa declaración de Jesús tú la estás entendiendo, porque a veces estamos tan resistentes a cambiar que las piedras nos empiezan a gritar y de pronto así, en un chasquido, en un abrir y cerrar de ojos, el discurso lo cambiamos desde aquí y nos sorprendimos a nosotros mismos pidiendo, hermanos, por favor, si hay alguno de ustedes ancianito que no es bueno con la tecnología, nosotros les podemos enseñar a abrir una cuentita de Facebook para que nos puedas ver. Pero no eran los que ayer estábamos diciendo que salgan de ahí, que boten sus celulares, que la tecnología es del diablo. Y ahora estamos queriendo que todo el mundo tenga cuenta de Facebook, que todo el mundo sepa lo que es YouTube, de que todo el mundo sepa lo que es. ¿Pero qué es eso? Bueno, es que cuando nosotros no queremos salir del mapa, la vida nos obliga a hacerlo. Y la vida nos está obligando a hacerlo. Y si no somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de eso, de que tenemos que estar dispuestos a cambiar, dispuestos a movernos, dispuestos a aceptar esa realidad, entonces vamos a renunciar a progresar. Hace muchísimos años, teníamos toda la tecnología para hacer eso, pero nosotros no queríamos hacerlo. Queríamos que no, porque si no estás ahí en la primera fila y apaga tu teléfono y no compartas quien haga. Pero ya había gente que estaba diciendo, aprovechemos con la tecnología, podemos llegar no solo a 50 personas o a 500, podemos llegar a miles. Y nosotros, no, pero la tecnología, que la gente está imbuida, que hay muchas cosas malas ahí, que el pecado, porque nosotros que vemos pecado en todos lados. No, el mapa, aquí dice que hasta aquí, Bueno, ahora, por obligación, tenemos que estar sonriendo y diciendo, gracias, conéctese más, comparte con tu amigo, comparte, por favor, para que el evangelio llegue. Lo que yo no quiero pensar es que después que pase la pandemia y lleguemos, yo espero que en todas las iglesias ya hayan quitado el cartel apague su celular. Porque yo creo que estamos descubriendo algo, estamos cruzando, escribiendo una historia que no habíamos escrito, y estamos llegando a lugares que jamás pensábamos que llegaríamos, y estamos haciendo cosas mucho más grandes de las que soñamos, porque estamos haciendo nuevos caminos, escribiendo, ampliando el mapa, porque los cristianos hemos hecho eso durante mucho tiempo, pero parece que por alguna razón muy humana quizás, nos estamos resistiendo a vivir como vivieron nuestros pioneros, a vivir como vivieron los apóstoles, a vivir como vivió Jesús. Nos estamos resistiendo a cruzar a Gadara, nos estamos resistiendo porque pensamos que los cristianos no íbamos allá, que no podemos hacerlo, pero Dios nos dice
que los cristianos somos gente de avanzada, cabeza y no cola. Los que siempre estamos dispuestos a reinventarnos, a ir por más, porque Jesús nos lo enseñó.